Continuamos en el living, recibimos a Sandra Lazo, bueno, ella es senadora del Frente Amplio, estaremos hablando obviamente de las repercusiones a nivel político partidario, de cómo se ha vivido la jornada de ayer. Sandra, primero que nada agradecerte por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación siempre. Bien. Pocas horas de sueño. Sí, Terminó antes igual de lo que pensábamos. antes, pero uno después en la euforia, en los festejos, en todo eso, se va un poquito hasta tarde. Pero bueno, yo pude descansar. Hablando un poco de eso de que se dio bien temprano el resultado, casi no pudiste ingresar, ¿no? Es que realmente al yo no llegué a ingresar porque en realidad había decidido, no voy a las 7, voy un poquito más tarde. Entonces a las 8 arranqué para el NH, ingresé, había mucha gente, muchos periodistas afuera y algunos compañeros donde ya se hablaba, miren que vamos muy bien, fantástico. Me pidieron para hacer un par de notas, 2 acá para 2 radios y una para Argentina. Cuando hice las radios, cuando estaba haciendo la nota para Argentina, que además estaban filmándome, viene Rafa Michelini y me dice, ganamos. Y yo quedé como bastante nublada y quería hilvanar lo que iba a decir hacia afuera cuando siento una explosión de gritos de adentro del hotel y empecé a llorar y le digo, Roberto se llama, Roberto, cortá porque... No me importa nada. No puedo, claro. No puedo seguir. No sé ni qué y ahí decir. empecé en una mezcla de risa, de llanto. Yo creo que también aflojar un poco lo que había sido la tensión de una, quieras o no, es un proceso largo. Una elección donde, bueno, habíamos salido bien en la elección donde se definió el panorama parlamentario, pero todavía quedaba la etapa balotaje y bueno, realmente no llegué a entrar, ya esperé a que salieran todos. ¿Cuál era tu percepción personal respecto a un eventual resultado? ¿Era de mayor paridad? Yo esperaba que fuera lo que un poco decían las encuestas, ¿no? Que era bastante más corta la distancia entre las dos fórmulas. A mí me sorprendió. A ver, capaz que no debí haberme sorprendido si yo lo mido en función del trabajo que realmente desarrollamos. Pero también evalúo que desde el otro lado también se llevó adelante un trabajo de ese tipo, muy capilar, muy de recorrida por todo el territorio. Pero bueno, esperaba capaz que algo estaba. Yo siempre dije moderadamente optimista, esperemos a ver qué pasa con los resultados. Nunca pensé que fuera tan temprano, y hoy lo conversaba con una familiar. Capaz que uno espera de la información que le llega a través de los medios, porcentajes, ¿no? Sí. Y vamos al porcentaje y se acerca el porcentaje. No esperábamos tan temprano aquel titular de tenemos presidente. Es que no hubo ni un manejo de números, ¿no? La información era llamando Orsis el presidente. Sí, evidentemente se disparó esa diferencia de puntos y bueno, terminamos. Sandra, bueno, ahora el desafío de armar gobierno, ¿no? Por supuesto que el Frente Amplio tiene las bases programáticas, en base a eso proyectarán los próximos 5 años y empieza lo que decimos la danza de nombres, quienes están más capacitados o quién se entiende que tiene que ir a un lugar o el otro. ¿Cómo se va a manejar la fuerza política? ¿Va a ser por cuotas, según los sectores? Ahí tiene la primera mano el MPP. ¿Cómo se está manejando? La fuerza política hoy está ya reuniéndose, también se está reuniendo el Ejecutivo, el Comité Ejecutivo del MPP. Yo creo que, a ver, el Frente Amplio hasta ahora siempre ha hecho lo mismo, ¿no? Un poco recae sobre la persona del presidente, quien va a ejercer la conducción, pero también con un equilibrio importante, ¿no? Porque más allá de que el MPP sí tuvo una muy buena votación, tiene que respetar, está obligado, yo te diría que históricamente obligado a respetar los equilibrios de la fuerza política y yo te diría que más allá de la fuerza política. Está obligado a respetar en un ámbito como en el que estamos, en el que tenemos una mayoría clara en el Senado, tenemos una Cámara de Representantes que tiene el ingreso de un nuevo partido, que tiene una composición que difiere mucho de la composición anterior, donde estamos todos obligados al diálogo. Y eso también obliga a que los equilibrios abarquen a todo el ámbito político. Y que estén a la orden del día, ¿no? Yo creo que sí. Porque que además es parte de lo que ha sido el discurso. Yo creo que el discurso que gana con la fórmula Orsi-Cose
se basó mucho en esto. Y muy a pesar muchas veces de lo que pasaba en la militancia, cuando salíamos a territorio, a ver, somos parte de la sociedad, ¿no? Entonces a veces se pretendía como más fuerza, más virulencia, más... Y yo creo que se hizo muy bien en mantener no solamente un discurso, sino una actitud. Digo, Orsi es un hombre de diálogo y eso fue lo que pasó durante todo el tiempo. Cuando le dijeron, tenés que ser más... Él se mantuvo en su discurso, porque es parte de una práctica política. Entonces me parece que el Frente Amplio tiene que respetar eso. Y bueno, y ahí empieza toda esa danza terrible. Sandra, se habló mucho de la gobernabilidad también a partir de cómo quedó conformado el Parlamento. Sabíamos que para el Frente Amplio iba a ser un tanto más fácil teniendo la mayoría en la Cámara de Senadores. Sin embargo, bueno, se hablaba de que no tienen una mayoría absoluta porque en la Cámara de Diputados va a haber que negociar, no hay que llegar a acuerdos. ¿Cómo lo analizás? Son los tiempos que corren no solamente en nuestro país, ¿no? Es un poco el panorama que hay en el mundo, donde no hay, bueno, salvo en aquellos países donde no hay regímenes democráticos republicanos, las mayorías arrasadoras hoy no son parte de la sociedad. También hay un descrédito importante que yo creo que hay que atenderlo, esos 64 y pico de mil votos en blanco, muchas veces gente que descree de la política. Sí, yo creo que eso es decíamos malo. Que si se suman los anulados llega hasta casi 100.000 votos. Los anulados son un montón. Y yo creo que hay que atender ese público y ahí es donde lo que estábamos hablando fuera de aire entra. Hay un tema que es la formación política que le cabe a los partidos políticos, o sea, son los responsables de hacer formación política. Ahora, hay otra cuestión que es la formación ciudadana, ¿para qué? ¿Cuál es el rol que cumple la Cámara de Senadores? ¿Por qué se diferencia de la Cámara de Representantes? ¿Cuáles son, digamos, las decisiones que pasan por el Senado y que después pesan en la Asamblea General? Entonces, me parece que todo eso es formación cívica. Sí. Y también atender a ese descreimiento de la política. ¿Para qué? Para que en definitiva, pero atenderlo y sumarlo para cualquiera de los partidos políticos. Yo celebro que Yamandú ayer haya mencionado la necesidad de contar con partidos políticos fuertes. No queremos la disolución de ningún partido político. Al contrario, mira, el día que ganamos la primera vuelta, digamos, salimos con una buena votación y se define el balotaje, yo llegué muy cansada a mi casa, llegué de madrugada y en la esquina de mi casa estaba una de las sedes del doctor Salle, que ha sido muy crítico hacia todo el sistema, ¿no? Y yo llegué con mi bandera en el pescuezo y fui a saludarlo, porque esas 50, 60, no importa, 100 personas, votos, sí. pero que estaban allí en la sede, que se lo dije a él, merecen mi respeto, porque además él ha sido muy crítico con el sistema, pero hoy ingresó, por lo tanto lo vamos a estar mirando todos. Sí. Y hay que también negociar con él. Y hay que negociar y hay que hablar de cosas y muchas cosas. Representa una necesidad, evidentemente, de un grupo de personas que lo elige y lo pone en ese lugar. Exacto. Y te digo más, hemos coincidido en algunas visiones, yo recuerdo todo lo que se manifestó. Claro, cambian las formas, ¿no? Y que las formas a veces son también la forma de instalarse como producto también político, porque cuando uno dialoga con otro ser humano en igualdad de condiciones. Pero el tema del puerto y lo críticos que fuimos nosotros, todo lo que pasó con las denuncias que se hicieron por parte de legisladores que después terminan siendo objeto de seguimiento. Bueno, no difiere mucho de la opinión que tiene Salle, quizá difiere en la forma. Digo, el Frente Amplio optó por seguir las herramientas parlamentarias que tenía, las herramientas que tenía con la justicia. Salle opta por otro camino, que es, bueno, el de decirlo o expresarlo de una manera muy fuerte. Pero en el fondo de la cuestión, yo creo que esas son las cosas que tenemos que buscar los acuerdos, ¿no? Respecto a esos puntos que estabas mencionando, claramente en las dos fórmulas presidenciales, sobre todo en la parte del balotaje, tenían características de unidad, de generar consenso de un lado para el otro y del otro para el Frente Amplio. Pero desde el punto de vista de la dirigencia que está en el legislativo,
este periodo en particular, si no estoy mal, el Frente Amplio se retiró de lo que es la coordinación de las bancadas. ¿Cómo analizás lo que puede llegar a venir ahora respecto a, teniendo en cuenta cómo fue el gobierno, el Frente Amplio como oposición parlamentaria, qué te esperás de ahora ustedes oficialismo en el próximo periodo, de la oposición en este caso? Yo primero espero del Frente Amplio. Primero espero del Frente Amplio que tenga actitudes que no generen ningún tipo de rigidez, porque vamos a decir por qué nos retiramos de la coordinación de bancada. Teníamos hacía muchos años una ley de medios, vale la pena además decirlo porque estamos en un medio público, una ley de medios que estaba como trancada, no salía, faltaba reglamentación, faltaban algunas cuestiones. El gobierno de coalición decide modificarla. La modificación era compleja, yo trabajé en los medios del interior. Y sé que muchas veces, más allá de las dificultades que también reconozco que tienen muchas veces los medios de la capital, pero te puedo asegurar que en el interior tienen 5 veces más. El que sale a hacer una nota, edita, se filma, vende publicidad, se filma y después cobra 3 pesos. Pero esos son 2 pesos. Y muchas veces la intendencia es la que termina esposoreando. Muchas veces terminan vinculados o dependiendo del poder político de turno, no importa cuál sea. Entonces, ¿qué pretendíamos? Vayamos a Comisión de Industria, Energía y Minería, discutamos y recibamos a las delegaciones, porque para eso están las comisiones, y eso también es formación ciudadana. La comisión del Parlamento, que vaya si en el Senado es difícil, pues yo tenía 7 comisiones tuve este año. Presidí una, 2 presidí, vicepresidí varias. Y tenés que estar con muchos asesores, muchas cosas, pero ahí, ¿qué tenés? La oportunidad de escuchar. Yo no pude escuchar a un solo permisario de medio del interior, que estoy segura que no se veía muy feliz con las decisiones que implicaba la ley de medios. Sí, y se terminó salteando la Se salteó la y comisión. ingresa a pocos días de definirse lo que era el receso parlamentario. Ingresa, yo entiendo que por la ventana, ingresa como grave y urgente, pero además ni siquiera se comunica en la interpartidaria, reconocido por alguien que condujo muy bien al Senado, y no tengo ningún problema en decirlo, que fue la senadora escribana Beatriz Argimón, que estuvo siempre apegada al reglamento, muchas veces teniendo que respaldarla el Frente Amplio frente a algunos cuestionamientos de su propia bancada. Pero eso dejémoslo de lado. Ella misma reconoce que se entera, no en la interpartidaria, sino ahí. Bueno, el Frente Amplio no pudo tomar otra decisión que no fuera a retirarse. Pero la crítica es al procedimiento. También se le achaca al Frente Amplio, por ejemplo, retirarse o no firmar ese acuerdo de inseguridad por el que también se trabajó con representantes de todos los partidos políticos. Sabes que yo no estuve en esa discusión, no integro los temas de seguridad pública, pero sí sé que muchas de esas propuestas que se hicieron fueron propuestas que quedaron ahí y que en definitiva no fueron tomadas. Entonces, fueron decisiones políticas, estrictamente políticas, en una materia que yo estoy convencida, no sé si estuvo bien o estuvo mal, porque reitero, no integré eso. Si hubiera integrado y me hubiera parecido que estaba mal retirarse, lo hubiera expresado. Pero no estuve. Ahora, hoy por hoy, si no tomamos por lo menos la postura de decir, bueno, generemos un diálogo que trasciende lo político. Para mí es un diálogo que además tiene que tener la academia, que además tiene que tener a los colectivos sociales que trabajan en este tema. Pero vos ves los puentes hoy entre la dirigencia parlamentaria, que no es la dirigencia principal. Veo los puentes, veo que además todos, digo, más allá de que al final de la campaña se han sumado algunas voces a decir que querían el diálogo, creo que sí, yo siempre creo. Mira, después tengo tiempo para decir... Para descrear. Ahora me liquidaron. Creencia y voluntad también, ¿no? Siempre creo. Ya que tocas un poco de lo que son los mecanismos políticos, es interesante también conocer tu opinión por ser una mujer dentro de lo que es el Parlamento, el Senado, la participación femenina, ¿no? La participación de la mujer en lo que es la política partidaria, que sigue siendo baja, independientemente de que, bueno, justo tu sector no es el que ha tenido más representatividad, pero que
no sé qué lectura haces desde adentro de los partidos políticos. ¿Qué es lo que está pasando? Es fundamental hablar de ese tema. No fue un tema muy presente en esta Sí, campaña. Hoy deberíamos además tenerlo más que nunca presente, Sí. porque hoy es el día de la lucha Contra la violencia de la contra la mujer. violencia de la mujer. En un rato vamos a tener una marcha a la que vamos a concurrir como siempre lo hicimos, porque las formas de violencia también tienen su expresión en lo político. Sí. Yo Y la omisión creo, también tiene que ver con una forma Exacto. de violencia muchas veces. Yo creo absolutamente que la decisión primaria en materia de participación política de las mujeres la tienen los partidos, no la tiene el Parlamento, está mucho antes. A ver, antes de que nosotros elaboráramos un protocolo de manejo ante situaciones de violencia política basada en género que se elaboró durante 4 años, estuve al frente de esa instancia dentro del Frente Amplio con otras compañeras asesoras de la unidad temática y con algún compañero también. Ahí, antes de eso, ya el Frente Amplio se había declarado antipatriarcal, pero eso a veces son títulos. Cuando vos vas a los hechos, había definido el Frente Amplio que las listas fueran paritarias, y de hecho fueron paritarias. Y de hecho, hoy vos mirás, por ejemplo, el Senado, y en 16, ahora somos 17, tenemos 8 mujeres. Entonces aplicamos la paridad. La paridad tenés que aplicarla, porque si después tenés mujeres y además las bajás, o como me pasó, fui testigo durante este periodo, que muchas veces llegábamos a acuerdos en las comisiones con mujeres de otros partidos y a la hora de ingresar a sala cambiaban el voto y Por no presiones. entraban las mujeres, y entraba un varón. Yo no voy a dar, obviamente, porque no es para eso que lo digo, pero pasó esto en este momento, donde estábamos tomando decisiones en temas nada más y nada menos fuertes, como es el tema de ambiente, ¿no? Que hoy es un tema que tiene que estar arriba de la mesa, duda. Estuvo porque poco nos va la también. vida. Estuvo poco también. Entonces, tomábamos una decisión, todas de acuerdo. Digo todas porque la mayoría, también hay eso, ¿no? Hay como una cuestión que en algunas comisiones parece que son cosas de mujeres. Bueno, o sea, las cosas total. sociales son cosas de mujeres. Las cosas Hacienda y otras. cultura, bueno, yo era la única Salud. mujer en la Comisión de Defensa. La Claro. presidí Claro. 3 años. Claro. La única ¿Y el mujer. Ejecutivo tiene que ser paritario? Yo creo que sí. ¿Va a ser Bueno, y paritario? fue el compromiso, ¿no? Fue el compromiso de Yamandú, ¿no? De tender a lo más paritario, creo que fue la frase que escuché. Pero Así también que- basado en la competencia. Imagino que, Yo creo que cuando tiene que- uno va mirá. al Ejecutivo, La competencia. Lo que hablábamos hoy, ¿no? El Sí. equilibrio político. Y La yo creo que paridad. también mucho de política y empatía, ¿no? Política ya no desde los sectores, ¿no? Hay cuestiones que son manejos políticos. Después tenés que tener 25 técnicos, Sí, bienvenidos sí. sean la academia presente, para tomar decisiones que, además de ser decisiones políticas, también tengan un sesgo basado en cosas reales, ¿no? Pero sí, me parece que va a ser una etapa que nos espera. Hoy hablaba con una fuente vinculada al servicio civil y me decía algo así como que se necesitan 4.000 puestos, que hay que llenar 4.000 puestos, ¿no? Un monstruo gigante. Es impresionante. Obviamente en esos 4.000 puestos hay personas que son meramente técnicas, que no son de riñón político y demás. Pero una de las cosas que recuerdo cuando ganó el Frente Amplio por primera vez era, ¿tendrán gente para esos puestos de decisión? ¿Tendrán gente formada? Hoy que Frente Amplio asume un cuarto gobierno. Yo creo que, y en esto también quiero hacer un reconocimiento, que ya no tiene nada que ver con lo parlamentario, que es al Frente Amplio que tenemos, ¿no? Creo que la conducción de Fernando Pereira fue una conducción muy buena, muy política, porque creo que venía también de comprender desde otro ámbito, que era el ámbito sindical, cuáles deberían ser los equilibrios, porque no es verdad que todos los integrantes del PIT-CNT son frente amplistas y militantes frente amplistas. No es verdad. Digo, yo en el año 84... Bueno, pero hay una relación de asociación muy Pero es fuerte. filosófica, Sí. Después, si el trabajador, la trabajadora, entiende que las ideas que representan mejor a determinada clase son de izquierda, bueno, tomará el camino que
de hecho lo toma muchas veces dentro del Frente Amplio o dentro de otras expresiones que hoy tiene la izquierda por fuera del Frente Amplio, ¿no? Pero desde el punto de vista de la necesidad de un trabajo, además es tan simple como que no lo inventó ni la izquierda ni el Frente Amplio. Basta leer lo que dice el busto de José Enrique Rodó, que está mirando hacia el Palacio Legislativo antes de la imagen de Valle, y ahí dice qué significa el trabajador aislado y qué significa la calidad de vida para el trabajador, cuál es la herramienta que tiene el trabajador como organizarse. Entonces, creo que Fernando tuvo una conducción muy equilibrada, muy firme, y eso da un Frente Amplio que de alguna manera está preparado, por un lado, por lo que ha sido 15 años de experiencia de gobierno, pero por otro lado también algo que debo decirlo, porque me encantó, porque me llegaba muchas veces a un comité y me decían, ay, los jóvenes, no tenemos jóvenes. Ayer sí vi algo en la calle, en los locales, fueron jóvenes. Pero además, si hoy mirás la Cámara de Representantes, sobre todo, la mía también, yo me considero joven también con mis 57 años, pero hay bastantes más jóvenes que yo en la Cámara de Senadores, pero si miro lo que es la configuración del panorama en diputados, hay gente muy joven que se preparó, que algunos y algunas de esas compañeras estaban en las secretarías asesorando sobre temas que tenían que ver muy diversos, ¿no? Y eso está bueno. Sandra, bueno, hoy le estamos preguntando a la gente también a través de la consigna de la jornada cuál es para ellos la prioridad que debería tener este gobierno. ¿Qué tema considerás, independientemente del programa que ya está arriba de la mesa y de lo que ya se ha anunciado por parte de la fuerza política, que es un tema al que se le debería hincar el diente con celeridad? Yo creo que, bueno, de ahí de esa encuesta seguramente va a salir algo no tan diferente a lo que creo que pensamos, y también debo decirlo, todos los partidos políticos. Yo no creo que haya un partido político que quiera que al país le vaya mal. Para empezar, el Frente Amplio creo que va a tener, de hecho, que enfrentarse a algunas situaciones que tienen que ver el mundo de la seguridad y la violencia que estamos viviendo, que no es de este gobierno, que es un tema que nos arrastra de hace mucho tiempo y que no es de sencilla solución. Y que le pesó al Frente Amplio también. Sí, también, y mucho. Es uno de los temas que hay que abordar con seriedad y, reitero, con un diálogo que nos abarque a todos como sociedad, que se puede hacer. Un nuevo diálogo. 4 años al frente. Digo 4 porque fueron 3, pero el último año fue año electoral y la presidencia la terminé ocupando yo en la Comisión de Defensa. La ley marco de defensa, que el Frente Amplio construyó en el pasado periodo, demoró 4 o 5, yo no me acuerdo si 4 o 5 años de discusión. ¿Con quién? Con los militares, con el ámbito político, con la academia, con la sociedad. Y se aprobó por unanimidad. O sea, es posible. Claro, no es soplar y hoy tengo. Entonces, en el tema de seguridad Claro, pero la gente necesita respuestas rápido. Vamos también, a tener que ¿no? Obviamente. Y lo otro es el mundo del trabajo, ¿no? Yo creo que el mundo del trabajo, que tampoco está tan lejos de otros temas que van a estar arriba de la mesa, que es el tema de vivienda. Claro. O sea, vivienda digna. Y sigo, ¿viste? Te voy nombrando uno. Hablabas, perdón, de la seguridad, y hay algo que no impacta directamente, pero tiene mucho que ver, y es la Fiscalía, ¿no? Hoy ambos bloques entienden la necesidad yo celebro eso. Por eso, de designar un fiscal de orden, pero no lograron llegar a acuerdos. Te voy a decir Tal vez era por el contexto electoral, pero bueno, todos decían que sí, y la ciudadanía del medio veíamos que no. En eso voy a ser absolutamente firme, porque además, antes de entrar a hacer esta nota, consulté a quien fue parte de esa negociación. 5 nombres presentó el Frente Amplio. 5, y no eran Frente Amplistas. Porque ahí sí, si hay un cargo que tiene que ser técnico, absolutamente técnico, no político. Bueno, el otro lado te podría decir 5 nombres propusimos y tampoco ninguno nos llevaron. Pero es que no nos llegó ninguno. 5 nombres y no se pusieron de acuerdo las diferentes integrantes de la coalición. Entonces, y además hay otra cosa, otra situación. Me parece que más allá de que la definición sea de acuerdo parlamentario, la iniciativa la tiene que tomar el Ejecutivo. Y eso está escrito. Y el Ejecutivo, te diría más, el Presidente de la República, el que tiene que marcar y llamar ese diálogo, no lo hizo. Entonces, para mí es un tema fundamental también, la Fiscalía
Sí. muy técnica. No, pero que está muy... todo enlazado también con la seguridad pública, está clarísimo. Absolutamente enlazado. Y no solo eso, el presupuesto que destinamos a los juzgados. Hoy vamos a tener esta marcha por un tema que sigue siendo terrible. Sí. Y cuanto más te alejas de la capital y más vas hacia el Uruguay profundo, más ves que la violencia es algo natural. Claro. No se habla de eso. Lo que pasa es que en lo profundo también nosotros estamos en estos temas y podemos capaz que entender un poco los ribetes de la negociación política. Pero tuvimos un final de campaña con ambos bloques prometiéndole a la gente gobernabilidad, prometiéndole a la gente acuerdos, y uno dice, che, están intentando poner un fiscal de corte y no se ponen de acuerdo, que es designar un nombre, no es transformar la seguridad pública. Exacto. Entonces, ese descreimiento de los anulados, de los en blanco, también puede tener que ver con eso. Sí, claro, sin duda, sin duda. Pero también yo creo que sí hay una gran, lo voy a decir delicadamente, un gran problema que hemos tenido siempre, y esto no va en desmedro de quienes han actuado en la comunicación del Frente Amplio, que son mis compañeros, y además los respeto profundamente y sé de su profesionalismo, pero sí hemos tenido políticamente dificultades en trasladar determinadas situaciones y determinadas cosas. Por ejemplo, esto yo te comentaba hoy, esto de los 5 nombres que el Frente, que no los tengo en este momento, pero se los pedí al compañero al que llamé antes de ingresar. La gente no lo sabe. Si no lo decís, no lo sabe. Como no sabe muchas situaciones que se dan, porque nadie se levanta de mañana, todas las mañanas, y va y dice, tráeme el diario que voy a desayunar mirando el diario de sesiones del Parlamento. No lo hacen. La gente muchas veces le cuesta incluso ingresar a la página del Parlamento, pues si vieran las sesiones, las vieran, no solamente lo que la prensa extracta, porque claro, yo entiendo, yo trabajé del otro lado y sé que a veces la noticia que vendía no era la noticia fundamental. O lo que es la noticia. Claro. No era digamos, el leitmotiv de lo que estaba sucediendo en la casa. O hay una síntesis de todas maneras, también, ¿no? En la negociación son dos, ¿no? Hay dos partes. O sea, si bien hay uno que es mano en proponer, del otro hay una responsabilidad de los dos. Por eso te digo, tenés que tener un nombre, una figurita de intercambio. Si yo te traigo 5 nombres, decime, bueno, pónganse de acuerdo, no se pusieron de acuerdo y los 5 nombres quedaron ahí, que por suerte no trascendieron, porque hay algo que a mí me enloquece, que es el manoseo de nombres. Claro. Y lo viví en carne propia en el 2019. En carne propia te digo como partido. Sandra, bueno, justo que hablábamos del tema de la seguridad, que también sabemos que fue de repente un punto flojo durante al menos el último gobierno del Frente Amplio, que se le ha criticado mucho. ¿Hubo autocrítica por parte del Frente Amplio? ¿Está llegando el Frente Amplio de una manera distinta después de este periodo? Por suerte la autocrítica no la hizo el Frente Amplio en soledad, encerrado en una pieza, porque hubiera sido terrible. Hubiera pasado lo que a otras izquierdas del mundo cuando perdieron o cuando se desgastaron y lo que hicieron fue encerrarse entre 4 paredes y darse de bombo y hasta desaparecer. Por suerte el Frente Amplio decidió, yo creo que en un acto muy valiente, y ahí reivindico también la figura de Fernando, salir a la calle, ir a reunirse, no con los amigos, porque es muy fácil ir a reunirte con quien vos sabés que tiene cierta lugar tendencia. Cómodo. Fuimos a lugares donde nos dieron bastante figuradamente bofetadas. Pero lo bueno de todo eso fue, primero, poder explicarle, mira, sí, nosotros vinimos con este discurso, que era un discurso capitalino, citadino, que no se ajustaba a lo que eran muchos lugares del interior, pero también pasó acá, entre barrios. Y fue por esto. O sea, la intención era esta y no se cumplió todo lo contrario. Por lo tanto, ahora necesitamos incorporar. Y la gente lo vio incorporado en las bases programáticas. Y la autocrítica lo que se hizo fue meterla... ¿Por qué? Porque los tiempos son diferentes. Los uruguayos somos todos iguales, como dijo ayer Yamandú, el Uruguay es uno solo. Yo hace años que peleo con eso, presidí 4 años una departamental del interior cuando me fui a Rocha y siempre peleaba por lo mismo. No podemos seguir diciendo, el interior, no escuchan al interior, no. El frente somos todos, el interior podemos llegar a ser todos si tomamos decisiones y nos sentimos parte. Y esto es lo mismo. Es lo mismo, nosotros tenemos que entender que lo que se diferencia son los tiempos. Yo ponía el ejemplo siempre, yo soy feminista. Nací acá en Montevideo, la vida me llevó por caminos que me obligaron a estudiar y a saber por qué tenía que ser autónoma económicamente, por qué tenía y así crecí.
Pero a veces yo iba con un discurso y sobre todo con un vocabulario muy técnico, muy inclusivo muchas veces, y me plantaba con gente que pero no me entendían, no porque estuviera hablando técnicamente y no tuvieran la capacidad de absorberlo, no los representaba de esa forma. Y sin embargo, y lo digo siempre, tengo una vecina allá en el campo que quedó viuda hace muchos años, es productora, se maneja sola, crió a sus hijos sola y seguramente es más feminista que yo. Desde la Pero práctica, no le gusta el rótulo, no quiere ese rótulo. No, claro. ¿Y cómo cae en personas feministas el tema de, sobre todo que si quedó saldado o no es la pregunta respecto a lo dicho de Mujica, si Blanca Rodríguez era un repuesto de también Carolina Cose? También ahí uno lo que trata es de entender desde el lugar. Mi papá falleció este año con 91 años. Y él me decía todos los días, dice, me has enseñado a deconstruirme en un montón de cosas. Pero también yo tengo memoria y mi papá, cuando mi mamá tenía 18 años y quiso ir a trabajar, él le dijo que no, porque la mujer tenía que estar en la casa. Y ese fue el pensamiento de mi padre por muchos años, que se lo deconstruyó la vida. Entonces muchas veces la gente grande expresa desde ese lugar. Cuando Pepe dice, sácalo de este terreno, cuando Pepe dice, bueno, el hogar también se deterioró porque las madres ahora están trabajando todo el día y no pueden criar a sus hijos, lo habla desde ese lugar, convencido de que lo mejor es la familia. No importa si hoy es mamá, mamá, papá, mamá o papá, papá. Pero lo habla desde esos valores que construyeron esta sociedad también. Obviamente que te choca. Y mirá que yo no soy... cuando me han venido a preguntar algo sobre algún dicho de Pepe al que no solamente respeto, sino quiero, y es absolutamente mi referente político, pero a veces podés no concordar, y digo, no, esos dichos pregúnteselos, en todo caso, a Pepe. Yo creo que contó con absoluta sinceridad cuál fue el camino que lo llevó a hablar con Blanca, ante un hecho que podía haber sido absolutamente real. Porque estamos hablando de dos mujeres políticas y una que tiene un tremendo peso, hoy es nuestra vicepresidenta, pero tiene un tremendo peso también en lo que era y lo que significaba para los montevideanos como intendenta. Entonces, ante esa posibilidad, Pepe siempre piensa no acá, 10 años para adelante. Claro, a veces lo expresa de una manera que sí, claro, si sos feminista claro, pura y choca, dura, sin duda. ¿Cómo te va a chocar? Sí. Sandra, quiero volver un poco al tema de las propuestas o cuál va a ser la impronta del Frente Amplio. Un poco, por lo menos esa es mi mirada de esta campaña, le faltó a ambos equipos tener buques insignia, ¿no? El Frente Amplio... Los tuvo en su momento. Claro, los tuvo en su momento, desde el aparato de propuestas sociales de Mujica, la transformación del sistema de salud, Ceibal, la energía eólica, bueno, etcétera. La ley de urgente consideración para este gobierno. Faltó un poco, e incluso uno recorre los programas y hay bastantes similitudes, cosa que es bueno, pero también nos llevaba a ese problema de por qué uno y no el otro, ¿no? ¿Qué tienen, cuál es la diferencia? Entiendo que hay algo ideológico y filosófico que obviamente trasciende a ambos, pero ¿cuál va a ser ese buque insignia? ¿Cuál es la transformación? ¿Qué Frente Amplio quieren ustedes cuando pasen los 5 años? Yo creo que qué sociedad queremos. Yo creo que queremos una sociedad que, lejos de generar grietas, que yo creo que no existen aún, genere unión. Lo he puesto de ejemplo en todos los medios, sobre todo en los del interior, y ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar todos. Yo creo que el buque insignia lo construye la gente. ¿Por qué? Porque cuando llegamos nosotros en 2004 había una situación que era bastante diferente a la que tenemos hoy, hay que decirlo. Hoy tenemos situaciones difíciles, todavía hay gente que engrosa lo que son los cinturones de pobreza. Sandra, tenemos que cortar un segundito Sí, porque está justamente Yamandu Orsi, el presidente electo, hablando. De lo que se viene, de cómo se hace a partir de mañana, porque habló con un expresidente que en esto de transiciones, elecciones, tiene experiencia. Me habló de su experiencia, de lo que le pasó a él y cómo era y cómo que tenía que firmar. Más que nada de eso. ¿Y cuál fue el estos son muy consejo? cuidadosos de eso. No. Como le decía recién a tu colega, el Pepe habla de su experiencia y ahí desliza qué es lo que él piensa, pero es muy
en ese sentido también tiene la sabiduría de no plantearte las cosas como consejos, sino de plantearte cuál fue su experiencia y cómo él armó, cómo es la presidencia, algunas cosas que le habíamos hablado ya, pero está bueno ¿Una volver a repasar. que le haya dicho que se pueda compartir? No, él, repito, él no es que recomiende, él te habla de su experiencia, de cómo fue ¿Y cómo fue para él? ¿Qué le dijo? es tantas cosas. Muchas cosas. De esa experiencia que usted habla, ¿qué tomó, qué se lleva? Siempre tenés que llevar, algunas cosas las tenés que apuntar también. Porque son esas frases que te van a servir. A mí me sirve mucho. ¿Qué le dijo de ¿Cuáles la son los noche del principales triunfo? ¿Cómo vivió desafíos? Mujica anoche? Que se quedó con ganas, pero una noche muy complicada desde el punto de vista del clima, mucho calor y bueno, decidió, pero claro, está como fiera enjaulada en una campaña electoral, imagínate. ¿Cuáles consideran los principales desafíos del gobierno que Sí, viene? mañana lo más probable. Y bueno, tiene que ser el comienzo de lo que es un proceso de transición. Fijar las reglas de cómo vamos a avanzar, es eso. ¿Cuáles son los principales desafíos de tu gestión, tanto en Uruguay también a nivel regional, con los países vecinos y bloque Latinoamérica? No, los desafíos son primero los internos, de situación de la infancia, adolescencia, problemas de seguridad. Son los desafíos que estuvieron presentes en la campaña, en todos los elencos. Y con respecto a la región, yo soy profundamente integracionista. En un mundo que se cierra, más aún tenés que tener un buen vínculo con la región porque hoy en un mes te puede cambiar todo. El mundo está sentado sobre un polvorín. Se saludó Maduro. ¿Cuál es la reflexión para el armado del gabinete? Veremos. Yo siempre hablé hace 20 años que venimos haciéndolo en Canelones. Es una mezcla de compromiso político en primer lugar, de compromiso ético y también de conocimiento de los temas. No es... si no te sirve este ministerio, bate otro, ¿no? Es una mezcla de tres cosas importantísimas. ¿Puede haber algún ofrecimiento a alguien de la coalición, algún dirigente de la coalición de gobierno? No sé, no tengo pensado eso. Hubo experiencia en otros gobiernos del frente donde hubo gente que integró gabinete y no tenía compromiso partidario. Yo le preguntaba justamente, hubo saludos de varios presidentes, entre ellos el de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la reflexión? Porque ha sido crítico respecto al proceso en ese país. Y bueno, como jefe de Estado decidió mandar un reconocimiento y como todos los otros reconocimientos que me han llegado, así lo tengo que tomar. Más allá, de marzo? Lo dije y lo vuelvo a decir, yo voy a ser presidente de un país entero, no de un partido ni de una tendencia. Por lo tanto, represento a todo el Uruguay y voy a ser hombre de Estado, lo he sido en la Intendencia de Canelones, pero ahora más. Y eso implica que tú tienes vínculo con un montón de estados, no con presidentes ni con personas. ¿Qué pasa? En este caso particular hay dificultades de carácter diplomático del Uruguay y yo me siento representado por mi país. Entonces veremos de aquí a marzo cómo sigue el tema de las relaciones diplomáticas para ver cómo avanzamos. Hablando de lo que viene, hoy Mujica, por ejemplo, le planteó la posibilidad de que, tal puede ser ministro de tal gabinete. No. Hablamos de todos los elencos y por supuesto yo sé lo que él piensa y lo que siente. Clarísimo, porque no te anda con vueltas, pero jamás te plantea fulano de tal ministro. Él sabes que tiene ideas y él armaría lo que a él le parece, pero él también me dice que yo voy a ser el presidente y yo tengo que decidir. Lo que él dice que él armaría. Pero ¿cómo no vas a escucharlo? Por supuesto. También me dice eso, ¿no? Sos tú el que tenés que resolver. ¿Qué le dijo al Ministerio del Interior? ¿Cómo? Lucía, ¿qué le dijo? También sus experiencias en el Parlamento. Está bueno porque ella cuando le tocó ser la vicepresidenta aprendió mucho más allá de todo lo que ya sabía y esas experiencias son buenas. ¿Qué diálogo ayer con la calle Pou y qué expectativas tiene el encuentro de mañana? ¿Por dónde debería intercambiar o cuál se imagina que va a ser el intercambio mañana? Y es de acordar cómo seguimos de aquí a marzo. No tiene mucho, hay que fijar los equipos de transición y... ¿Con qué expectativas va la cumbre del Mercosur, presidente? Me planteó lo de la cumbre del Mercosur. ¿Cómo? ¿Con qué expectativas va la cumbre del Mercosur? Usted. Y ojalá se puedan resolver cosas que están ahí. Algunas son muy difíciles, como esto del acuerdo con la Unión Europea. Pero hay que darle importancia y hay que poner en el lugar que corresponde a Mercosur.
porque como dije recién, en un mundo que se cierra y un mundo tan impredecible, lo mejor es estrechar lazos con los pueblos vecinos, con los estados. ¿Van a hacer auditorías? El Estado tiene sus auditorías, las instituciones tienen, no hay que inventar nada nuevo. La institución, el mecanismo o la herramienta de auditoría existe en las instituciones del Estado y actúan, tienen que actuar. Yo no tengo pensado perseguir nada ni traer nada de afuera para ver, encontrarle... No va a ser mi actitud. Lo que sí confío mucho en las instituciones del Estado que tienen sus propios mecanismos. Hay que fortalecerlo porque aparte en estos años he visto que ha habido un avance. ¿Tiene decidido el ministro del Interior? No, ninguno. Solo economía. Cada cambio de gobierno trae nerviosismo también en funcionarios públicos. Cada cambio de gobierno trae nerviosismo en este país. No, me refiero, por ejemplo, que puede haber la percepción de que cambie de gobierno y bueno, mucha cosa se renueve institucionalmente. Nunca pasa, porque aparte acá el empleado público, funcionario público, desde hace años tiene claro que la estabilidad es una constante y por supuesto los cargos de particular confianza son los que cambian, pero no, yo no veo mucho. Claro, hay incertidumbre y tiene que pasar, pero es una transición larga y que nos da tiempo. Usted hablaba de la región. ¿Cuál será? ¿Perdón? Usted hablaba de la región, justamente. ¿Cuál va a ser el vínculo que pretende incluso tener con Milei, que podría venir a la cumbre del Mercosur, con Brasil, que también lo saludó Lula? ¿Cómo se proyecta con los vecinos? Y tenés que tener la mejor relación posible, cualquiera sea el jefe de Estado que te toque. No nos olvidemos que también está Paraguay con un presidente que tiene muchas ganas y está tallando firme en la región. O sea que somos 4 países que estamos en este rincón del mundo, con uno de ellos, como Brasil, que pide cancha a nivel mundial, pero repito, ¿no? En un mundo que hoy nos sorprende con misiles nuevos y posible escalada de guerra, vos tenés que tener claro, afirmarte fuerte con tu vecino porque no sabes cómo sigue esto. ¿Cuál es la primera medida de gobierno? No, perdón. ¿Su primera medida exterior podría ser Brasil? ¿Lo definió? No sé, puede ser, sí. Sí, puede ser. Brasil y Argentina son los países que uno tiene que visitar. Primera medida de gobierno. Se verá. La primera, la veremos. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Yamandu Orsi, el presidente electo, luego de esta reunión con José Mujica, Lucía Topolansky. No quiso alargar mucho de la charla. ¿Qué pudo haber sido esa charla? Vos me imagino que la tenés más clara que nosotros, ¿no? Filosofía hubo. Sí. Una Experiencia charla de vida con también. Pepe y con Lucía posterior a lo que fue la noche de ayer y la definición de la elección, es algo que da para mucho jugo, Sí, claro. pero también debe haber tenido una carga emotiva muy fuerte porque de algún modo ese líder que nos presentó Lucía en el Congreso del Movimiento de Participación Popular hace un par de años atrás, nos presentó a nosotros y a todos, porque estaban nuestros compañeros del Frente Amplio, dijo, cedemos a este compañero de alguna manera a todo el Frente Amplio porque entendemos que tiene... Y eso tiene un componente que además de político es un componente muy subjetivo, muy emotivo y seguramente un encuentro de estos tiene de todo, ¿no? Mujica tuvo electoralmente mucho que ver con el éxito de Yamandu Orsi de estas elecciones. Yo creo que Pepe trasciende incluso lo que le pueda pasar al Frente Amplio. Pepe tiene una forma de ejercer la política producto de su propia autocrítica, ¿no? Si uno mira la historia de Pepe, llegó a ser presidente su rol hoy. Y llegó a tener esa influencia que tiene de alguna manera. No hay artista del mundo que no pase por acá, salís de acá y te hablan de Pepe en todos lados. Entonces yo creo que trasciende incluso lo que tuvo que ver con esta campaña. No nos olvidemos cuando salió con los 2 expresidentes, con Julio María Sanguinetti, con Lacalle, y daba conferencias. Sí, y pero muchas es veces cierto que lo Pepe criticaban. no te saca también, ¿no? Pero muchas veces lo Tiene una criticaban. influencia muy importante para la interna y para Orsi, a nivel de política partidaria del Frente Amplio, también él lo elige y lo pone en ese lugar, confiando obviamente en las características positivas del candidato. Creo firmemente, como muchos de mi generación, tenemos la misma edad, que somos hijos de esa formación y de ese liderazgo. Ahora ¿no? también es cierto que hay que ir renovando los liderazgos, ¿no? En todas las fuerzas políticas nos encontramos en un momento
me imagino, de transición y de construcción. Sí, Teniendo por eso... también a Pepe tan importante para el frente, más allá de que Yamandu Orsi es el presidente electo, todavía no está ocupando ese rol de líder. Coincidimos en eso, ¿no? Totalmente. Por eso te decía que si mirás el Parlamento que quedó configurado desde filas del Frente Amplio, ves muchas mujeres y muchas mujeres jóvenes. Te puedo nombrar algunas: Betiana Díaz, Inés Cortés, Julieta Sierra. Tenemos compañeras muy jóvenes, no jóvenes, porque para la política a veces... la juventud relativa. Pero mirá, yo me encontraba peleando muchas veces en algún comité o en la mesa departamental porque venían los jóvenes y todo el mundo quería opinar, no, así no sé, o vamos a medir qué experiencia tenés, no tenés experiencia, pero eso no, dejemos que avancen, dejemos, es en el único lugar donde yo digo, en la cuestión generacional es el único lugar que acepto codazos. Si ves que alguien se enquista en un lugar, para mí no es ninguna, vanagloriarte de que tenés 45 años de parlamento y que apostás a tener 50, para mí eso, no sé, es pero lo todos último son que te puede necesarios, pasar. porque el edadismo es un problema que tenemos, ¿no? Sí, También. Sí, pero no es ninguna... Se puede ser joven virtud. y tener una cabeza antigua. Exacto. Como se puede ser mujer y no ser feminista. Exacto. No es ninguna virtud decir, yo tuve 50 años acá adentro. No, tenés que dar oportunidades. Y yo creo que ahí van a surgir, sin duda, liderazgos jóvenes y de mujeres. Sandra, muchísimas gracias por estos minutos aquí en el programa y obviamente que les deseamos lo mejor, ¿no? Lo mejor para el gobierno electo va a ser lo mejor para el país. ¿Vendrá como legisladora la próxima o como ministra o en algún lugar del Ejecutivo? Bueno. Me parece que no nos quiere contar, pero bueno. Desde el lugar que sea, vamos ministra de a Defensa, seguir. Siempre vamos a seguir hablando con la prensa porque la respetamos y además la amamos. Igual yo amo un poquito más a la radio que a la televisión, pero no le digan a nadie. Te espero Radio Sarandí, yo no tengo problema con eso. Gracias, Sandra, un gusto recibirte. A ustedes. Gracias.